Mastique ese chicle, vamos, mastique ese chicle, mastique ese chicle. Bendito sea Dios, aleluya. Anda, mastique. Dios les bendiga, mis amados hermanos, amigos, persona oyente que está viendo este video. Que el Señor me los bendiga grandemente en la paz del Señor. Primeramente, hoy con el siguiente capítulo, el capítulo 4, ya habíamos visto el 3, y en este capítulo es bien especial porque habla de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, ¿ya? Es un tema muy importante, ya que los cristianos debemos de poner mucha atención a lo que nos quiere decir las Escrituras, la Sagrada Palabra. Por eso, como siempre repito, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad los libertará. La verdad, muchas veces todas las religiones dicen tenerla, todos dicen tener la verdad, tanto como bautistas, metodistas, evangélicos, protestantes, como católicos, como de la luz del mundo, como todas las religiones, como metodistas y presbiterianos, ortodoxos, todos dicen tener la verdad. Pero el mismo Señor Jesucristo nos dice que Él tiene la verdad. Dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Hay una sola forma de llegar al Padre, no es a través de la religión, es a través de las Sagradas Escrituras, donde nos enseñan y donde dan testimonio de que las Escrituras son el mismo Espíritu de Dios, y nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino que tenemos el Espíritu de Dios, que discierne los pensamientos de Dios y conoce los pensamientos de Dios, que se pueden discernir espiritualmente. Por eso el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales, mas el hombre espiritual juzga todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, y él no es juzgado de nadie, como dice Corintios. Es por eso que en esta hora estamos de vuelta con un nuevo capítulo en Verdad sobre tu Verdad, para que usted pueda conocer la verdad absoluta de la palabra del Señor. Y como siempre decimos, esta verdad tiene que ser leída, tiene que ser mostrada al mundo entero. Por eso la forma de hacer estas predicaciones para aquellos hermanos que a lo mejor se han defraudado por estos líderes, por estos hermanos que de alguna forma han sido defraudados en muchas áreas de la vida y que han visto dentro de sus congregaciones la corrupción que hay desde el liderazgo para abajo. Entonces estas predicaciones son precisamente para ellos y para todas las personas que aún no conocen a Dios. Es momento de conocerlos en espíritu y en verdad. Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en la verdad de su palabra. Por eso conoceréis la verdad y la verdad los libertará. Los dejo con el tema musical que ponemos como cortina para que usted pueda irse preparando, porque hoy no sabemos si es el pastor, el predicador o el evangelista el que está hablando, pero sabemos claramente que no es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchos ponen doctrinas de hombres, doctrinas totalmente falsas, inspiradas por el mismo enemigo, el espíritu de error. Dios les bendiga. Me dejaron sentado en la banca y ya no me permiten hablar. Cuando quiero moverme en el pueblo, en silencio me vuelvo a escuchar. Cuando quiero sanar al enfermo y al cautivo quiero libertar, me doy cuenta que es imposible, porque hay otros en mi lugar. Te preguntas quién está hablando, si el pastor o es el predicador.
el evangelista, el misionero, pero pronto sabrás quién yo soy. Me dejaron sentado en la banca y ya no me permiten hablar. Cuando quiero moverme en el pueblo, en silencio me vuelvo a escuchar. Cuando quiero sanar al enfermo y al cautivo quiero libertar, me doy cuenta que es imposible, porque hay otros en mi lugar. Te preguntas quién está hablando, si el pastor o es el predicador, el evangelista, el misionero, mas ahora sabrás quién yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el Espíritu Santo. Con mi poder voy quebrantando, pues yo soy el Espíritu Santo. Con mi unción te estoy llenando. Yo soy el Espíritu Santo. Yo soy, yo soy el Espíritu Santo. Yo soy el Espíritu Santo. Es que yo soy el Espíritu Santo. Yo soy el Espíritu Santo. Yo soy el Espíritu Santo. Yo soy, sí, yo soy el Espíritu Santo. Sí, yo soy el Espíritu Santo. Yo soy el Espíritu Santo. Me dejaron sentado en la banca y ya no me permiten hablar. Cuando quiero moverme en el pueblo, en silencio me vuelvo a escuchar. Cuando quiero sanar al enfermo y al cautivo quiero libertar, me doy cuenta que es imposible, porque hay otros en mi lugar. Te preguntas quién está hablando, si el pastor o es el predicador, el evangelista, el misionero, pero pronto sabrás quién yo soy. Me dejaron sentado en la banca y ya no me permiten hablar. Cuando quiero moverme en el pueblo, en silencio me vuelvo a escuchar. Bien, mis amados hermanos, ya estamos de vuelta aquí en Verdad sobre tu Verdad, con el fin de poder interpretar el capítulo 4 de primera epístola de Timoteo. Ya, vamos a ponerla ahí en pantalla para que usted la pueda leer en versión Reina Valera 1960 y posteriormente estaremos poniendo las dos versiones, tanto la Reina Valera como la Biblia Kadosh, para que usted pueda comparar las versiones bíblicas y vamos a darnos cuenta que hablan casi algo similar. Así que vamos adelante, aquí dice la Escritura. Algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno
y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga... Bien, mis amados hermanos, ahí hablaba y faltó el último versículo que habla, ¿cómo se llama? La escritura. Dice, a ver, déjame, aquí está, dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, y para que aprovechamiento sea manifiesto en todo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, y pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bien, eso es lo que es Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4. Con el fin de que usted pueda comprender y entender mejormente lo que es la palabra del Señor. Entonces, si bien es cierto, aquí la Escritura nos está haciendo una advertencia de los postreros tiempos, tiempos finales. Ya sabemos que ya llevamos más de 2000 años desde la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso y Señor, y de Yeshua, y nos damos cuenta que este tiempo son bien peligrosos. Y son peligrosos precisamente porque se han levantado vientos de doctrina, pero de alguna forma el Señor nos da la seguridad y la certeza de que tenemos la fe genuina. ¿Cómo lo podemos saber? Porque los basamos netamente en todo el contexto bíblico, en los capítulos completos, en lo que hablaban los profetas, en lo que hablaba Jesús, en lo que es la ley de Dios. Entonces, si nosotros nos basamos en todo eso, no deberíamos desviarnos, porque somos las ovejas que de alguna forma están en la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice que los que están en su mano no se escapan ninguna de ellas. ¿Por qué? Porque las tiene en su mano, no van a ser arrebatadas. Es por eso que de alguna forma el Señor está con nosotros por intermedio de su Espíritu Santo hasta el final de los tiempos. Por eso no debemos de temer, ¿ya? Y así han nacido muchos vientos de doctrinas, ¿ya? Como podemos ver. Vamos a ir a la Escritura, que la estaré mostrando por la pantalla para que usted pueda verla con claridad. Ahí va. Y podemos darnos cuenta y vamos a empezar a analizar texto por texto. Dice en la Biblia Kadosh, el paralelo de la Kadosh, dice así lo siguiente. Usted ya leemos la Reina Valera. Dice, el Ruach, el Espíritu, explícitamente dice que en el Aharit Hayamim, que es el tiempo, postreros tiempos, algunas personas apostatarán de la fe. Algunas, dice, no todas. Algunas, poniendo atención a ruajim, engañadores, y a enseñanzas de demonios. O sea, espíritus engañadores que vienen a las personas a enseñar doctrinas de demonios. ¿Cómo nos damos cuenta de estas doctrinas? Porque no están fundamentadas en la Biblia. Si bien es cierto, muchos las sacan de la Escritura, pero todas esas enseñanzas que ellos sacan son simplemente descontextualizadas del contexto original. Aquí es otra cosa muy importante, mi amado hermano, que nosotros tenemos que tener en claro, ¿ya? ¿Por qué les voy a decir esto que es muy importante, mis amados hermanos? Primeramente porque para poder entender el Nuevo Testamento fue netamente casi el 90% de la Escritura es hebrea, no es griega como muchos nos han hecho creer, como la Iglesia Apostólica Romana nos ha hecho creer. Recordemos que Jesucristo era hebreo, la lengua materna del hebreo no se ha perdido y hasta el día de hoy sigue de alguna forma. Pero
Muchos quieren aprender griego, pero la forma griega no nos va a dar el mismo contexto de aquella época. Por eso el pueblo de Israel, o los que se hacen llamar hijos de Dios, tienen que volver a las raíces hebreas, judías. ¿Por qué? Porque ahí usted va a entender el contexto que quiero. No estoy diciendo que vamos a judaizar a la iglesia y a poner leyes que no se pueden llevar, que tienen base, ¿cómo se llama? Que tienen base, ¿cómo se llama? En el sacerdocio levítico. No, sino que estoy hablando de la raíz hebrea, en cómo entendían ciertas cosas ellos. Para eso hay que estudiar mucho, porque usted se va a dar cuenta de los tipos de fariseos que existían en aquella época. Por ejemplo, como los fariseos o los saduceos, por ejemplo, o los herodianos. Usted se va a dar cuenta de cada uno de ese tipo de fariseos o de esos tipos de judíos que habían en aquella época. Y si usted se da cuenta que el saduceo es un personaje que no cree en resurrección, no cree en ángeles, y también no creía que un gentil se pudiese salvar, a diferencia del fariseo, como el apóstol Pablo, cuando se le aparece Jesucristo, él cree y tiene una creencia de que precisamente el gentil puede ser salvo si se llevaba de alguna forma a su vida una ley, la ley de, ¿cómo se llama?, de Noé, por ejemplo, ya, porque había una ley en la cultura judía, dice que hay una ley que se había impuesto por Iniel o algo así, que el nombre no recuerdo muy bien, que es Iniel, que de alguna forma ese personaje decía que sí se podía salvar a un judío, a diferencia del saduceo, que decía que no, por más que le pusieran leyes no se iba a salvar, era un caso perdido. Y es precisamente de alguna forma lo que Jesucristo viene diciendo en algún momento, y poniendo una ley muy diferente, quitando esas dos facetas de medio y diciendo de que es necesario que el creyente realmente crea de corazón, ¿ya?, y se convierta al Dios Todopoderoso. Entonces, para poder comprender estas escrituras tenemos que entender cómo era el pueblo de Dios. Para eso tenemos que entrar en profundidad a tratar de estudiar un poco más la cultura hebrea, ¿ya?, y no precisamente la griega, porque está demostrado ya y se sabe que la Iglesia Católica hizo muchas copias y dentro de esas copias empezó a distorsionar esas copias para que la gente no pudiese llegar a la verdad absoluta, y es lo que tenemos hoy en día. Por eso les digo y hablo de tantas Biblias. Existe el Código Real, que es una escritura muy buena y usted la puede buscar y descargar por internet. La Biblia Kadosh también es muy buena y usted puede comparar las escrituras, puede bajar el programa Esword y ahí usted puede hacer la comparación en la que está usted viendo ahora en pantalla, para que pueda estudiar mucho más con respecto a lo que es la sagrada palabra de Dios. Además, si usted quiere ver este tema en el Código Real textual hebraico, ahí usted podrá encontrar la información histórica de lo que tiene que ver en cómo comienzan a salir estas escrituras, cómo comienzan a ser propagadas en el mundo y cómo los que se han llamado cristianos se alejaron rotundamente ¿cómo se llama?, de las raíces hebreas. Ahí usted podrá encontrar toda esa información. El Código Real se llama los textos y la historia del Código Real. Ahí usted podrá encontrar todo eso para que usted pueda ser un poco más culto en esta área, con el fin de que usted pueda comprender mayor y mejormente lo que es la palabra. Pero sin embargo, seguimos en lo que es la escritura. Vamos a lo que dice el primer texto, ya, el primer texto de la escritura, lo que estábamos analizando. Dice así, el Rúa explícitamente dice que ¿cómo se llama?, Aharit Hamayin, algunas personas apostarán de la fe, poniendo atención a Ruajim, engañadores y a enseñanzas de demonios, o sea, espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo nacen estas doctrinas de demonios? Primeramente, porque las personas, ojo, las personas no están poniendo atención al espíritu de error y al espíritu de la verdad. Entonces no están discerniendo, no están juzgando si lo que se está diciendo es verídico o no es verídico, porque como tenemos costumbre, la gran mayoría nos predica desde un púlpito lo que él quiere expresar, pero no muchas veces lo que la escritura quiere expresar en su capítulo completo y en su contexto completo, y en el tiempo que fue dicho esas palabras y con qué fin fue dicho, y cómo lo podemos aplicar en este tiempo en el ámbito espiritual. Hoy en día
nos damos cuenta que en este versículo bíblico se aplica el mismo sentir, el mismo espíritu. ¿Por qué? Porque en este tiempo claramente el espíritu nos dice que hay personas que están engañando por intermedio de espíritus y, ojo, doctrinas demoníacas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de este engaño? ¿Ya? El Espíritu Santo habla abiertamente y proféticamente siempre, ¿ya? Esta frase de los postreros tiempos, de los tiempos finales, esta frase alude al periodo en el tiempo entre la primera y la segunda venida de Jesucristo, o sea, en el ámbito intermedio, después del apóstol y antes de la segunda venida de Jesucristo. Por eso apostatan de la fe. Esto es negar las doctrinas fundamentales del cristianismo primitivo. Hablo del cristianismo de los apóstoles de aquella época, de los seguidores de Jesucristo, porque hay espíritus engañadores. Los falsos maestros están enseñando doctrinas inspiradas por Satanás. Pueden extraviar a líderes, ¿ya? Líderes que son despreocupados, que no les interesa entender porque dicen, no, que mucha sabiduría te puede hacerte volver loco. Eso es lo que dice la gran mayoría que no quiere estudiar o que no quiere involucrarse en el estudio del origen de las cosas, de dónde proviene nuestra sagrada palabra. Entonces ese es el miedo que tiene la gran mayoría porque piensa que de alguna forma van a judaizar la iglesia y no es así. Simplemente estamos tratando de buscar las verdades que piensan, qué punto de vista para entender y comprender mejormente lo que es la palabra de Dios. Muchos tienen miedo, por eso no escudriñan. ¿Por qué? Porque no tienen ese espíritu de valentía para poder profundizar más en la palabra de Dios. Y es importante y tremendo en cómo se manifiesta todo eso, ¿ya? Pero ¿cuáles son las doctrinas de los demonios? Sabemos que se están apartando de la fe genuina, que una vez fue dada a los santos, la que defiende Judas, por ejemplo, por la común salvación. ¿Cuáles son estas doctrinas? Que dice el bautismo, ¿ya? Que ahora todos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una doctrina totalmente errada. ¿Y por qué digo que es errada? El espíritu de error dice, en 1 Juan capítulo 4, versículo 1 dice, queridos amigos, no confíen en todo espíritu, por el contrario, prueben los espíritus para ver si son de Yahweh, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, hay que probarlos. Así que es como reconocen el espíritu de Yahweh. Todo espíritu o ruaj que reconoce que Yahweh es el Mesías, vino como un ser humano, es de Yahweh. O sea, toda persona que reconoce que Jesús de Nazaret vino como, o sea, que Dios vino como un ser humano en Jesús, es de Dios. Y todo espíritu que no reconozca a Yahshua no es de Yahweh. De hecho, el espíritu de anti-Mashiach, el del anti-Mesías, ustedes han oído que él viene. Bueno, ya está aquí ahora, ya está en el mundo. Ustedes, hijitos, son de Yahweh y han vencido los falsos profetas, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista mundano, y el mundo los escucha. Nosotros somos de Yahweh. Cualquiera que conozca a Yahweh nos escucha, cualquiera que no sea de Yahweh no escucha. Así es como distinguimos entre el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, nosotros sabemos y conocemos de alguna forma la verdad porque estamos interiorizándonos en las cosas de Yahweh. Para poder meternos más en la historia bíblica tenemos que conocer las raíces bíblicas, que como es el pueblo hebreo, el pueblo judío. Tenemos que involucrarnos mucho más en esto, no para judaizar, sino para comprender qué es lo que es agradable al Señor y qué no es agradable. Por eso, hay espíritu de error. ¿Cómo se manifiesta este espíritu de error? Primeramente, el espíritu de error se manifiesta como leíamos en el texto de Timoteo, el primer capítulo, porque estas personas aseguraban y enseñaban lo que no conocían en profundidad, por lo tanto se desviaban de la verdad absoluta. Eso significa apostasía, desviarse o apartarse del camino verdadero de la Escritura, apartarse de la palabra del Señor para irse a fábulas o darle vida a cosas que aparecen en la Escritura que no lo necesitan, que no tienen vida. Es como por eso que decir que el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es totalmente verídico, cuando nosotros decimos y la Escritura nos dice que no es verídico. ¿Por qué? Porque
todos los bautismos que se realizaron en la iglesia primitiva fueron todos en el nombre de Jesús. La iglesia católica implementa este bautismo a contar del 325 en adelante, hace conocida esa doctrina del trinitarismo o la Santísima Trinidad. Lo cual ni el apóstol Pablo ni Pedro en ningún momento mencionaron: oye Israel, Dios son tres personas diferentes y esas tres conforman un Dios. No dice eso. Es más, la escritura en el Antiguo Testamento dice: oye Israel, tu Dios uno solo es. Entonces, ese es un espíritu de engaño, un espíritu de error, el cual Dios mismo se acuerda de su pecado y le da el doble de la copa de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia, a través de la iglesia católica, han salido todas las iglesias reformistas protestantes, pero no son realmente los padres de la iglesia. Esos fueron simplemente personas que empezaron a discutir ciertas doctrinas dentro de la iglesia católica que no iban de acuerdo de alguna forma a la palabra de Dios. Pero esto va más atrás, la verdadera iglesia primitiva, y esto viene de los apóstoles. Por eso nosotros debemos comprender que la iglesia verdadera se forma con los apóstoles, ¿ya? Y en el día de Pentecostés reciben la promesa del Espíritu Santo, donde iba la iglesia ya a tener poder. La iglesia ya estaba formada. Y dice: espíritus engañadores. ¿Cómo engañan? A través de ciertas cosas. Toman ciertas verdades y las transforman para hacer creer que ese poquito de verdad tiene la verdad completa. Le hacen creer a la gente eso. Pero cuando tú lees los contextos completos te das cuenta de la verdad y dejan evidencia a estos falsantes que se consideran siervos de Dios. Por eso son doctrinas de demonio. Cuando vemos, por ejemplo, a personas que aseguran que si tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo y se manifiestan el don de lenguas, tú no eres hijo de Dios. Eso es una mentira y es una blasfemia ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque ellos están mintiendo, están utilizando parte de la Escritura para hacerte creer que eso es verdad. Cuando nos damos cuenta, por ejemplo, que en el libro de Hechos, capítulo 2, todas las personas comprendían en su propio idioma natal las maravillas de Dios. Lo mismo que acontece con más adelante, ¿ya? Con el centurión, de alguna forma. Todo esto va ocurriendo, Cornelio, que le corregamos, todo esto va ocurriendo y se van contando, y cada uno tiene intérprete, y por eso el apóstol escribe una carta completa con respecto al uso del don de lenguas. Así también como el famoso diezmo de dinero, que también usted lo puede encontrar en internet en mi página. Ahí usted podrá darse cuenta. Y usted podrá darse cuenta de todas las falsedades que la gran mayoría está diciendo con respecto a esto. Por eso son espíritus de demonios, doctrinas, espíritu de error, como habíamos leído, que hay que examinar todos los espíritus. La religión no salva absolutamente a nadie. Lo que salva es la palabra de Dios, que las personas practiquen en espíritu y en verdad. Y que anden en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. O sea, un siervo de Dios, un hombre de Dios tiene que apartarse rotundamente de lo que es el mundo, de lo que ofrece el mundo, de las diversiones, de las cosas que te pueden de alguna forma encandilar, para apartarte de lo que es la palabra del Señor. Por eso es la intención de hacer este video, no como un tema religioso, sino que como un tema de forma de vivir diferente frente al mundo, y para mantenerte tú despierto y alerta como las 10 vírgenes, las 5 sensatas que están pendientes de todas las cosas. Estos son espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Inculcan, por ejemplo, hoy en día, tú te puedes dar cuenta en las mismas congregaciones que ellos forman una forma de procedimiento en cómo tienes que iniciar el culto, en qué alabanza tienes que decir, en qué palabra tienes que predicar, en cómo tienes que cerrar, en qué momento se pide la ofrenda. Todo eso, mandamientos de hombres. Porque la Biblia no enseña en ningún momento en cómo tiene que ser de esa forma. Pero sin embargo, se hace y se puede permitir en cualquier fórmula. ¿Ya? Tú puedes pedir la ofrenda al final como la puedes pedir al principio, eso no importa. Lo que importa es la palabra del Señor y la santidad. Tú puedes adorar a Dios en principio como lo puedes adorar al final, o como lo puedes hacer en tu casa, da lo mismo. ¿Ya? Lo que importa es la palabra, que seamos hacedores de ella. Eso es lo que más importa. Por eso hay tanto error dentro de la gran mayoría de las comunidades cristianas o religiosas, podríamos decir, porque todos aseguran tener la verdad. Por ejemplo, el pentecostal asegura tener la verdad, el bautista asegura tener la verdad, el metodista, como ya he mencionado, en la luz del mundo, y así entre infinidades de religiones todos aseguran tener la verdad. Y Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es a través de mí. Entonces las doctrinas de demonios se manifiestan, ¿ya? Y esto empiezan a negar la doctrina fundamentales del cristianismo primitivo.
¿Por qué? Porque son el antimesías. Es raro que la gran mayoría bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, saque demonios en el nombre de Jesús, haga iglesia en el nombre de Jesús, sanen en el nombre de Jesús, y cuando llega el momento del bautismo, niegan a Jesús. Y dice la Escritura que cualquiera que niega al Hijo, niega al Padre, y el que niega al Padre está negando al Hijo, refiriéndose a Jesús. Porque no hay otro nombre en el que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Porque en él hay autoridad, en el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Así es, mis amados hermanos. Vamos a seguir en el siguiente versículo porque ya me extendí demasiado en cuanto a esta área. Y hay muchos temas o temáticas más donde, por ejemplo, la falsa doctrina de las mujeres pastoras, que ya lo habíamos visto, ¿ya? O de este falso evangelio donde tú puedes hacer todo y no importa, al cabo de tú ya te arrepentiste. Ya el libertinaje que hay, sin pasar a llevar las consecuencias, donde el Dios te encarga que tienes que vivir santamente, tanto en toda tu forma, ¿ya? Ese es un evangelio barato, un evangelio de papel, donde los cristianos duran 1 o 2 años, los mejores años, y de ahí viene el problema, de ahí viene el colapso, de ahí viene la destrucción de ese cristiano, y se va de vuelta al mundo, o bien queda como un cristiano ni sí ni no, ¿ya? No se define. Pues no es ni frío ni caliente, por lo tanto el Señor lo va a vomitar de su boca. Entonces, es importante entender que el Espíritu dice en este postrer tiempo que habrán espíritus engañadores. Ya vimos que eran espíritus de error, espíritu de este. Y eso es lo que acontece. Bien, veamos en el versículo 2 lo que dice de 1 Timoteo capítulo 4. Dice: dichas enseñanzas provienen de la hipocresía de mentirosos que tienen su propia conciencia cauterizada como un hierro de marcar al rojo vivo. O sea, estas personas están tan enredados en su doctrina que tienen su conciencia ahí ya plasmada. Tienen como quien marca un becerro con un hierro al rojo vivo, ¿ya? Están tan preocupados de esa doctrina que ellos piensan que es verdadera. Están cauterizados ya su conciencia. ¿Por qué? Porque son mentirosos. ¿Y cómo nos damos cuenta de la mentira? Cuando se mezcla verdad con un poco de mentira, con algo que no aparece. Por eso, como leíamos en la Escritura, que no debemos de pensar más allá de lo que está escrito. Lo dice la Escritura. No lo digo yo. Entonces, si la Escritura nos dice que no nos debemos pensar más allá, ¿por qué estas personas piensan más allá? Por ejemplo, como hablábamos de la doctrina del diablo, es que yo pienso que ahora es así. Eso ya está de más. Por lo tanto, ese ya es un indicio para que un espíritu demoníaco comience a enseñar una doctrina demoníaca. ¿Por qué? Porque le está dando cabida al diablo. Y dice la Escritura: no deis lugar al diablo. Resistir y él huirá de vosotros. Por lo tanto, debemos resistir a lo que nosotros podamos pensar y debemos darle paso a lo que la Escritura dice, para que así el enemigo no pueda entrar. Esa es nuestra armadura, esa es nuestra fe, ya genuina en el Evangelio de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, que es predicado precisamente por estos hombres de Dios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, están cautivos. No pueden salir de esa ideología litúrgica religiosa que les han enseñado, porque han salido por el mundo enseñando y siendo enseñados y engañándose a sí mismos, ¿ya? Cauterizan como hierro marcar al rojo vivo, ¿ya? El versículo 3, ¿qué nos dice? Dice: prohibirán el matrimonio, requieren abstinencia de comida que Yahweh creó para hacer comidas con acción de gracias por aquellos que han llegado a confiar y saben la verdad. Yo me he topado con personas, amados hermanos, que prohíben casarse a los miembros de su congregación con otras personas que no son miembros de la congregación. Los prohíben, dicen: no, hermano, usted se tiene que tener 2, 3, 4 años, usted no puede casarse todavía. Yo no lo voy a casar, dicen así. Religiosos. Y se cumple la palabra precisamente en ellos, porque la palabra de Dios no nos manda a prohibir. Y otros religiosos por ahí dicen: no, mandan a la gente y enseñan a la gente que tienen que abstenerse de ciertos alimentos, ¿ya? Que no coman esto porque le va a hacer mal, que no haga esto porque le va a hacer mal.
cuando Dios todo lo que es alimento lo creó. ¿Para qué? Para compartirlo con acción de gracias. Entonces, este es el problema de las falsas doctrinas que tenemos. Hombres que están prohibiendo casarse. Estoy muy de acuerdo con aquellas personas que no casan homosexuales o lesbianas. ¿Por qué? Porque eso es antibíblico. Estaríamos haciendo totalmente lo contrario de lo que dice la Escritura. Por eso, los siervos de Dios que están siendo enseñados, y como decíamos anteriormente, que van a querer un sacerdocio, ¿ya? Basado en la palabra de Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Estudiar muy bien la palabra de Dios y estudiar todos los puntos de vista, pero sin salirse de las Escrituras. ¿Para qué? Para ver quién tiene razón y quién no, basándose netamente en lo que dice el contexto de la palabra de Dios. Por eso los siervos de Dios tienen que casar hombre con mujer, y no hombre con hombre ni mujer con mujer, porque si no sería un apóstata también, y entrando dentro de esta profecía que sería una doctrina de demonios, como expresa la palabra del Señor. Vamos a seguir en el contexto bíblico, vamos a seguir hablando de estos temas que son tan importantes para la iglesia de hoy en día en este último tiempo. En el versículo 4 dice, en la versión Kadosh, dice: todo lo creado por Yahweh es bueno, y nada recibido con acción de gracias debe de ser rechazado. O sea, todo lo que crea el Señor, todo lo que crea nuestro Creador, es bueno cuando nosotros lo recibimos con acción de gracia, cuando nosotros le decimos: gracias, Padre, porque me has dado este alimento. Y no debemos de rechazarlo. Y otras personas lo rechazan, aun cuando se le está prohibiendo de alimento. ¿Por qué? Porque le han enseñado a no comerlos. Vamos al versículo 5 de la Biblia Kadosh. Dice: porque la palabra de Yahweh y la oración lo hace Kadosh, o sea, lo hace santo. O sea, cuando usted cree en la palabra y usted ora por esos alimentos, esto termina siendo santificado por intermedio de la oración, por intermedio de la fe que usted pone en esa palabra y en esa oración en la cual usted está dirigiendo en acción de gracias al Dios Todopoderoso por proveerle ese alimento. ¿Ya? Recordemos que en el contexto está hablando de la alimentación, ¿ya? Vamos al siguiente versículo, versículo 6, ¿ya? Versículo 6 de nuestra escritura Kadosh, dice: si presentas esto a los hermanos, estarás sirviendo bien al Mashiach Yeshua, o sea, al Mesías Jesús. Demostrarás que has digerido la palabra de fe y de buenas enseñanzas que has seguido. Recordemos que Pablo le está hablando aquí a Timoteo y le está escribiendo esta carta para que él se pueda convertir. O sea, dice Pablo: hermano, si tú has digerido bien esta palabra, si te has alimentado bien de esta palabra, estarás sirviendo bien a nuestro Señor y Salvador Mesías Jesucristo, ¿ya? Demostrarás que has digerido bien la palabra de fe, o sea, te has alimentado bien de esta fe y de las buenas enseñanzas que has seguido. ¿De cuáles? Del apóstol Pablo, porque era un modelo a seguir en cuanto a las enseñanzas. Recuerde que en todas las iglesias, cuando habla Pablo a las iglesias, está hablando prácticamente basándose en lo mismo. No cambia de doctrina, él siempre habla exactamente de lo mismo para referirse en la fe genuina, ¿ya? Vamos al versículo 7. Dice: pero desecha las fábulas profanas, cuento de abuelas, y ejercítate en el kedushá, en la santidad. En la otra versión nosotros decimos en la piedad, ya, ejercítate en la piedad. Ya, pero acá en el original dice en kedushá, en santidad. Entonces, lo que la Escritura nos ordena es precisamente que nosotros desechemos la fábula. Una fábula es cuando una persona le da vida a algo que no lo tiene, ¿ya? Ya sea un animal que no tiene o lo hace hablar, por ejemplo, cuando sabemos que los animales no hablan como nosotros hablamos. Entonces muchas personas le están dando vida a ciertas doctrinas que son una fábula. Por eso dice: se volverán a la fábula. Hoy creyentes dicen que el hablar en lengua extraña sin interpretación de lengua es válido dentro de la congregación de los santos.
Cuando el apóstol Pablo dice que no es válido a no ser que tenga interpretación y que tenga eso. Entonces eso es darle vida. Es como darle vida al diezmo de dinero cuando la Escritura no dice que existe un diezmo de dinero. Todo lo contrario, era de alimentos y de otras cosas para el pueblo de Israel. Entonces eso es darle vida a una fábula, a una mentira. Eso es darle vida a algo que no tiene vida, ¿ya? Y más aún en el tiempo de la gracia. Por eso es importante que nosotros tengamos muy en cuenta cada palabra que el apóstol nos menciona a través de su escritura, con el fin de que nosotros no caigamos en una mentira y en un error bibliográfico. Por eso leíamos que debemos examinar todos los espíritus si provienen de Dios o no. Versículo 8. A pesar de que el ejercicio físico tiene algún valor, que duchá vale por todo, pues que tiene promesa tanto para la vida presente como para la venidera. La Biblia normal de nosotros dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. O sea, está diciendo que el ejercicio físico corporal humano que pueda hacer una persona no tiene mucho aprovechamiento. O sea, sí hay algo de aprovecho, pero no es nada comparado con la santidad que vale por todo. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios, absolutamente nadie. Aunque la persona diga, yo creo en Dios, yo fui alguna vez a una religión, yo me comuniqué con alguno de estos, no le va a servir absolutamente de nada cuando se pare enfrente a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene santidad, y sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Y cómo Dios nos da santidad? A través de la misma palabra del Señor, a través de su mismo Espíritu. Dice, mis palabras son Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu Santo mora en el creyente, comienza a creer en esta palabra y comienza a transformar su vida, dejando los placeres terrenales y empezándose a consagrar, a dedicar solamente para Dios, para el propósito que Dios tiene con sus hijos. Esa es la única santidad que vale delante de Dios en el momento que el Señor nos llame a juicio o cuando venga por segunda vez. Dice el versículo 9 en la Escritura, en la Biblia Kadosh: he aquí una palabra en la cual puedes confiar, una que completamente merece ser aceptada. Esta es la verdadera palabra en la que nosotros podemos confiar, porque muchos hermanos están acostumbrados a dar, como le dijera, chocolatitos, dulcecitos, todo lo rico, papitas fritas, pollito asado en el menú del evangelio. Eso es lo que están acostumbrados y no hablar esta verdad. Es por eso que nosotros hablamos esta verdad con todas sus palabras, aunque yo, siendo una persona, no soy perfecto, tengo a lo mejor mis errores, pero trato de buscar lo que es la santidad y lo que Dios demanda de acuerdo a su palabra. No me baso en mi propio concepto, en el que yo creo, en el que yo pienso, sino en lo que dice específicamente la palabra de Dios. Por eso la palabra es tan importante para todos nosotros, que ella nos pueda santificar, que es su espíritu, es su palabra. Por eso es palabra fiel y digna de ser recibida por nosotros. No es una mentira, demuestra una verdadera fidelidad con base a lo que es la Escritura. Por eso muchas religiones no pueden demostrar esta verdad, no pueden comprobarla, porque no hay poder, no hay espíritu en sus religiones. Vamos al versículo 10, ¿qué dice? En verdad por esto trabajamos y nos esforzamos. Tenemos nuestra esperanza en un Elohim viviente, que es el Salvador de toda la humanidad, especialmente de los que confían. En la tradicional dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos aprobios, porque esperamos el Dios viviente, que es el Salvador de los hombres, mayormente de los que creen. Y es cierto, confiamos en un solo Dios, una sola persona, un solo espíritu, un solo cuerpo, ¿ya? Ese único Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Escritura, el Dios santo, el Dios Kadosh. Entonces nuestro Elohim viviente es el Salvador de toda la humanidad. Ese mismo Dios se manifestó en carne para salvar a la humanidad y dejó su espíritu para que fuésemos santificados, y así cuando Él vuelva y regrese se tome a sí mismo y nos lleve con Él.
El versículo 11. Ordena estas cosas y enseñanzas. Esto manda y enseña. Le está diciendo a Timoteo, a este apóstol joven que está entrando en lo que es el sacerdocio, como podríamos decirlo, un pastorado de alguna forma, un hombre joven entrando a esto y le dice, esto enseña y encarga a los creyentes, ¿ya? Que hagan estas cosas, que las practiquen, lo que yo estoy diciendo, dice, para que no caigan en el error, para que caigan en la verdad del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a seguir con esto en la Escritura. A ver qué dice aquí en el versículo 12. No permitas que nadie te mire con menosprecio por tu juventud. Más bien, sé ejemplo para los creyentes con tu palabra, comportamiento, amor y confianza y pureza. O sea, este apóstol le está diciendo a Timoteo que no permita que ninguna de las personas menosprecie esa juventud, porque él era joven. A lo mejor podían venir personas mayores, a lo mejor podían haber gente que llevaba años, habían rabí en esa época que llevaban años predicando la palabra de Dios, y él le dice, mira, ¿sabes qué? No te preocupes de eso, no permitas que ninguno te venga a menospreciar, porque eres joven. Más bien sé ejemplo para los creyentes. O sea, le está dando una ordenanza, no solamente ser oidor de la palabra de Dios, sino que ser un completo hacedor de esta, ¿ya? Ser un ejemplo para los creyentes con tu palabra. O sea, el ser ejemplo y más encima llevar la palabra que él está predicando. Comportamiento, ahí está hablando del hacer. Amor, ¿por qué? Porque le enseñan cómo tiene que manifestar esta verdad con amor, basándose en la verdad, aunque a veces le duela a otra persona el decir la verdad, pero lo está diciendo con amor. Confianza, ¿por qué una confianza? Porque tiene que confiar en este Dios viviente, ¿ya? Y pureza, cosa que muchos hoy no tienen. La pureza de la verdad del Evangelio no está dentro de la gran mayoría de los religiosos de hoy en día. ¿Por qué? Porque no tienen esa pureza, no tienen esa santidad, no tienen ese deseo de querer enseñar la verdad y de hablarla con todas sus palabras, basándose en los contextos de la Escritura. Por eso tenemos tantos problemas hoy en día en la mayoría de las congregaciones. Y no lo niego, aún donde su servidor está predicando, también hay conflictos. Gente que todavía tiene doctrina cerrada y de alguna forma quiere aportar a la obra del Señor y intenta meter lo que sea del mundo para adentro. Es ahí donde los siervos de Dios tienen que tomar la palabra de Dios y reprender con la misma Escritura y mostrarle a los hermanos que lo que intentan hacer está mal frente a Dios, porque el apóstol ya lo había mencionado de antes. Todo ya está escrito para que nosotros podamos cumplir bien una función como ministros del Señor. Por eso debemos de tener en clara esta Escritura, para que así no caigamos en el error que la gran mayoría ha caído. Entonces, que nadie puede tener menosprecie a los jóvenes que tienen la verdadera enseñanza. Versículo 13. Hasta que yo vaya, pon atención a la lectura pública de las Escrituras. O sea, Pablo le está diciendo que tiene que poner la atención, ¿ya? A la lectura de la Escritura, a exponer y a explicar la Escritura. Este es el deber que todos los creyentes, absolutamente todos los creyentes que van a estar a cargo de un ministerio, tienen el deber de estudiar la palabra de Dios para hacerlo público. Por eso hay muchos líderes que son flojos, solamente se basan en lo que está ahí nomás y no van a buscar las raíces de dónde proviene esta misma Escritura. Por eso ellos terminan creyendo un falso bautismo. ¿Por qué? Porque no investigan y no se dan cuenta que su misma Escritura ha sido adulterada. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por eso debemos de buscar siempre lo que está diciendo la palabra de Dios para no caer en ese error bibliográfico que se comete en toda o la gran mayoría de las iglesias, no todas, la gran mayoría. Versículo 14, no descuides tu don que fue dado a ti por medio de la profecía cuando el cuerpo de los ancianos te hizo la semijaj, o presbítero, o sea, a él le impusieron las manos para que él pudiera ser formado en este evangelio, ¿ya? A él le profetizaron
y le dijeron que él iba a ser un ministro del Señor y oraron por él. Y después esto se termina cumpliendo en como lo vemos ahora, como Pablo le está escribiendo las cartas para que él pueda ministrar bien a la iglesia del Mesías, de Jesús. Por eso no debemos descuidar el don que el Señor ha puesto en nuestras vidas, ese don del Espíritu Santo, ya que fue dado por intermedio de la profecía. Si bien es cierto, su servidor también se le profetizó en alguna vez estando en mi país antes de venir a México, y a mí me profetizaron de que yo iba a ser un ministro del Señor. Yo en ese entonces no tenía ni un mes y me dijeron que yo iba a ser ministro del Evangelio. Así como ahora se ha cumplido, soy ministro del Evangelio y predico su santa palabra. Asimismo, a este varón de Dios se lo hizo, pero mucho antes que su servidor. Versículo 15. Sé diligente con tu trabajo, métete de lleno en él, para que tu progreso sea claro para todos. O sea, si el Señor nos manda a estudiar la palabra de Dios, debemos de meternos de lleno a lo que es la palabra, que es el trabajo del predicador, que es el trabajo del evangelista, que es el trabajo del... Hay que meterse de lleno con todo el fin, ya, de poder predicar la palabra con toda claridad para todas las personas que puedan oír esta palabra. Por eso, ojo, pero eso no descuida lo que el apóstol Pablo dice en otra carta, donde dice que debemos de preocuparnos también de nuestros trabajos para no serle gravoso a la iglesia, que también debemos tratar para que nunca nos falte nada. No tiene nada que ver con eso, porque algunos dicen, no, es que se meten de lleno y se dedican el tiempo completo a predicar el evangelio y ya tienen que ser unos mantenidos. No está diciendo eso Pablo. Está diciendo simplemente que nos metamos de lleno en lo que es el estudio de la palabra del Señor. Pero en otra ocasión de la Escritura, él menciona que también hay que trabajar como siervos y ser, así como Pablo era un ejemplo a la iglesia donde él no ponía cargas y donde le enseñaba a los hermanos, imitadme, donde decía, imítenme a mí, como yo les he enseñado que con las manos se debe de trabajar. Ya, versículo 16. 16. Pon atención a ti mismo, continúa en eso, pues haciéndolo te salvarás a ti mismo y a aquellos que te escuchan, ¿ya? Y en otra escritura dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que oyeren. O sea, hay que persistir en la palabra de Dios, hay que tener cuidado de la falsa doctrina o de la doctrina que nosotros mismos podemos llevar de nuestra propia ideología y no de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que llevan sus propios mensajes y no lo que está hablando cada carta a los hijos de Dios, en este caso, a todo lo que... Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios ahora? Predicando su palabra. Yo no estoy predicando mi doctrina, yo estoy hablando lo que está diciendo aquí, comparando con algunos textos bíblicos, para que usted pueda tener un mayor entendimiento, en el sentido pueda abrir su mente y deje la parte religiosa que le han tratado de hacer creer, que se rompa esas cadenas, ese yugo de esclavitud a la religión, sino que ya abra su mente a que lo que el Señor le quiere enseñar en su vida. Amén. Entonces, dice, pon atención a ti mismo, o sea, ten cuidado de ti mismo. Continúa en eso, o sea, hay que estar manteniéndose en esto de que no nos vayamos a equivocar, pues haciéndolo te salvarás a ti mismo y a aquellos que te escuchan. Importante. ¿Por qué? La vida personal de los ministros de Dios debe de ser tan pura como su doctrina. Ambos fueron hechos el uno para el otro. Si el siervo del Señor no cuida de sí mismo, su doctrina será incoherente y confusa. La influencia de Dios puede apartarse de una persona por descuido y por nuestra mente puede perder la intensidad de su llamado. Por eso es el llamado a todas las personas que aman al Señor, que tienen un ministerio, a que no se descuiden, que busquen del Señor y que su vida espiritual tiene que tratar de ser lo más pura posible, basándose en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador. Esperando, mis amados amigos y hermanos, que usted pueda comprender, que usted haya podido ser bendecido por esta palabra, donde hoy en día ya nadie sabe quién dice la verdad.
Pero nosotros tenemos la idea bien clara. Sabemos que Jesucristo es el único que tiene la verdad. Dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay que desechar las falsas doctrinas que no vayan conforme a la palabra de Dios. Sabemos que el Señor, si hay alguna persona que todavía cree en el bautismo de la Trinidad, no se preocupe, varón. Si usted ama al Señor, tarde o temprano va a terminar reconociendo el bautismo en el nombre de Jesucristo, así como lo hicieron los discípulos de Juan el Bautista cuando se le preguntó que en qué bautismo habían sido ellos bautizados. Y ellos respondieron en el bautismo de Juan para el perdón de los pecados. Entonces Pedro les comienza a predicar y les habla y les dice que se deben bautizar para recibir el don del Espíritu Santo. Y fueron bautizados en el nombre de Jesús, comprobando así lo que dice que los que hemos sido bautizados en Jesús hemos muerto. Pero así como hemos muerto, también seremos resucitados, porque el Señor Jesucristo resucitó en su bautismo, en el bautismo. Por eso Cristo derrama su sangre. Somos salvos por su sangre y por el agua que también sale. ¿Por qué? Porque las dos son un conjunto de comunión. Cuando usted reconoce la sangre de Jesucristo, también tiene que reconocer el bautismo en agua, porque por eso derramó tanto sangre como agua al momento de que le entierran esa daga o esa lanza, como le quiera llamar a usted, en ese día de su muerte. Sale sangre y agua, y eso confirma el pacto, la salvación que todos nosotros tenemos, que es por el agua y por la sangre. Por eso dice la Escritura que estas dos concuerdan entre sí. Cuando usted lee el original en base a la coma joanina, que le llaman mucho, es un texto agregado de la Iglesia Católica, donde la versión original dice claramente que son tres los que dan testimonio: el verbo, la sangre y el agua, y estos tres concuerdan entre sí. ¿Por qué? Porque por el cuerpo de Cristo fue que, como quien dice, prácticamente casi mutilado, lo golpearon, lo maltrataron, le enterraron daga, le pusieron una corona de espina y derramó sangre y agua, y estos todos concuerdan entre sí, así como el bautismo y el derramamiento de la sangre de Jesucristo. Por eso es importante el bautismo, porque es para salvación y vida eterna, primero creyendo. Y al creer uno se arrepiente, y cuando se arrepiente es bautizado para el perdón de los pecados en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Así es, hermanos, ya estamos terminando, y que Dios me los bendiga grandemente. Estaremos al pendiente tratando de subir en otro momento otra palabra, porque de alguna forma necesitamos tener el conocimiento del Señor en nuestro corazón, en su verdad, para poder ser salvos. Dios me los bendiga y me los guarde, y un saludo a todos los hermanos que aún no están de acuerdo conmigo. Que el Señor les bendiga igual de gran manera. Dios les bendiga. Me dejaron sentado en la banca y ya no me permiten hablar. Cuando quiero moverme en el pueblo, en silencio me vuelvo a escuchar. Cuando quiero sanar al enfermo y al cautivo quiero libertar, me doy cuenta que es imposible, porque hay otros en mi lugar. Te preguntas quién está hablando, si el pastor o es el predicador, el evangelista, el misionero, pero pronto sabrás quién yo soy. Me dejaron sentado en la banca y ya no me permiten hablar. Cuando quiero moverme en el pueblo, en silencio me vuelvo a escuchar. Cuando quiero sanar al enfermo y al cautivo quiero libertar, me doy cuenta que es imposible, porque hay otros en mi lugar. Te preguntas quién está hablando, si el pastor o es el predicador, el evangelista, el misionero, mas ahora sabrás quién yo soy. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy el Espíritu
el Espíritu Santo. Yo soy el Espíritu Santo. Es que yo soy el Espíritu Santo. Sentado